Familia, muy buenas noches. ¿Cómo hemos estado, familia, a lo largo de esta semana que no nos hemos visto como siempre en los sábados de Río con todos los integrantes de nuestras familias? Yo me imagino y espero que hayan estado muy bien con el cuidado de nuestro Padre. Bien, les quiero dar la más cordial bienvenida a este programa de Río hoy 15 de agosto. Asimismo, a los que se conectan por primera vez, de igual manera, les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús a esta su iglesia City en el Surco San Borja. Bien, hoy tenemos un programa maravilloso, vamos a recibir alimento espiritual a través de la prédica, pero antes vamos a tener alabanzas y adoraciones. Y como es costumbre, quiero compartir una pequeña reflexión respecto a un tema que probablemente es vigente en estos tiempos, que es el ahorro. Algunos me dirán, ¿cómo vamos a hablar de ahorro si lo que falta hoy es el ingreso del dinero? Pero no, precisamente quiero hablar del ahorro porque estaba leyendo en la semana que pasó temas de economía y algo me motivó a hurgar más en el tema del ahorro. Y aquí veía una historia en Éxodo 16, está en los versículos del 17 al 20, y está referido a la provisión de Dios del maná en el desierto cuando el pueblo de Dios salió hacia la tierra prometida y aún estaba transitando por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Como saben, Dios cumplía su fidelidad y cada día les entregaba alimento a través del maná, pero les daba exactamente lo que necesitaba cada familia. Sin embargo, vemos pues que en Éxodo 16 hay un hecho que empieza a acontecer, es que algunas familias en su desconfianza y en la creencia de que el maná se iba a acabar, empezaron a acumular más de lo que necesitaban cada familia. Y el maná al final no lo podían consumir y terminaba malográndose, y dice que se putrefactó y los gusanos ingresaron a infestar el maná que habían guardado por demás. Así nos comportamos a veces los hombres cuando tenemos ingresos económicos y no tenemos ese orden o el conocimiento bíblico de lo que es el ahorro. Para entendernos bien, nosotros no somos dueños del dinero ni los bienes que tenemos, solo somos administradores, es decir, mayordomos de todo aquello que Dios nos entrega en nuestras manos para nuestro bienestar, la satisfacción de nuestras necesidades y el disfrute de nosotros con nuestras familias. Eso somos, mayordomos. Pero hay gente que se olvida de esto y empieza a hacer uso de los ingresos y los bienes que puede adquirir, pensando que es dueño absoluto de todo y que puede gastar como le parece y hacer lo que también le plazca. Entonces eso no es una correcta forma de la administración de las cosas que Dios nos entrega. Y por esa razón, en este tiempo de pandemia, probablemente muchas familias están pasando escasez, cuando en el ayer, antes de la pandemia, tenían ingresos permanentes. Porque es distinto cuando no hay ingresos, pero aquellos que sí tenían ingresos permanentes, sin embargo, no habían tenido una capacidad de ahorro porque hacían lo que a su juicio estaba bien. Y ya estamos hablando nuevamente de que Dios nos entrega los bienes y el efectivo económico llamado dinero por gracia, misericordia y por bendición. Y entonces nos toca a nosotros administrar correctamente. Pero entonces, ¿por qué hablábamos de Éxodo 16 sobre la historia del pueblo de Dios que al salir de Egipto y transitaba hacia la tierra prometida llegó a hacer estas cosas que no estaban correctas? Es decir, la provisión de Dios siempre va a estar, siempre va a llegar. Pero cuando empezamos a tener temores, a desconfiar de la capacidad de amor que tiene Dios sobre su creación, entonces nos desesperamos y a veces hacemos varias cosas. Por ejemplo, cuando hay ingresos, pensamos que un día se va a acabar y entonces ahorramos y no disfrutamos. Al revés, otros no tienen la generación necesaria de ingresos económicos suficientes como para gastar de la manera que gastan. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan crédito. Y es decir,
entran a un círculo vicioso de ser esclavos del dinero, pero a través del crédito, porque van a trabajar solo para pagar y pagar y pagar y consumir y consumir y consumir. Entonces, ni una forma ni la otra son las correctas, porque la primera es una demostración de temor y porque crees que se va a acabar tus ingresos en un momento, entonces no disfrutas y solamente acumulas y acumulas, mientras que el otro no tiene la suficiente capacidad de generar recursos y como quiere vivir en un estatus como el vecino o el amigo, entonces lo que hace es recurrir a los créditos y se convierte en un deudor permanente. Y ser deudor es ser esclavo del dinero, ¿no? Entonces esas dos maneras son las incorrectas. ¿Cuál sería una manera correcta? Es la visión que tuvo José cuando fue consultado por el faraón a través de esos dos sueños de las vacas flacas y las vacas gordas. Y él interpretando habló de que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le dijo al faraón, Señor, tenemos que ahorrar en los 7 años, acumular los alimentos para los 7 años de escasez. Y así fue, en los años de escasez, lo que se ahorró se utilizó adecuadamente y pudo alimentar, dice, a las naciones de esos años en que aconteció ese hecho. Entonces, esa manera correcta es la que nosotros tenemos que tener como visión. Es decir, si en el ayer han habido ingresos y hoy ya no los hay, pero tienes ingresos menores aún, entonces tienes también capacidad de ahorro. Entonces ahí hay 3 ejercicios que tenemos que hacer simples. El primer ejercicio es racionalizar el gasto. Si antes comíamos lomo fino y churrasco, hoy tenemos que comer lo que nuestra capacidad económica nos dé, sin dejar de alimentar a nuestras familias y nosotros. Racionalizar el gasto. Segundo, tenemos que maximizar el ahorro. Es decir, del 100% que te ingrese, sea mucho, medianamente o poco, gasta, pero ahorra un 10% mínimamente. Ahorra un 10%. Todo lo demás puedes gastar. Pero ten una capacidad de ahorro, porque eso va a crear un fondo que acumulándose te va a servir para diversas situaciones. Y tercero, hay que potenciar la capacidad de creación de riqueza. Entonces, cada uno tiene talentos, como siempre hemos hablado, pero en estos tiempos de reinventarse, de delinear nuevas formas de generación de recursos para nuestras familias, tenemos que utilizar nuestras máximas capacidades de inventiva, nuestras máximas capacidades de creatividad para potenciar nuestras posibilidades de generar recursos. Entonces, no nos desesperemos, Dios siempre va a proveer como provee. Cuando su pueblo salió de Egipto después de un largo cautiverio, ¿no? Siempre va a suceder eso, el maná de Dios está con nosotros permanentemente en nuestras casas, en nuestras mesas, y sin temores enfrentemos esta situación que estamos viviendo. Pero seamos disciplinados en el gasto, racionalicemos el gasto. Hoy tenemos que aprender a vivir con lo que hay, sin desesperación, con gozo y felicidad, pero también potenciando nuestra inventiva para la generación de nuevos recursos. Así que familia, esta pequeña reflexión sobre el ahorro y la generación de recursos quería conversar con ustedes porque es un tema cotidiano para todos. Y bien, terminada esta reflexión, ahora sí, vamos a dar paso al segmento de las alabanzas y adoraciones. Bienvenido familia.